Convención Internacional de Minería Acapulco 2025. En esta ocasión vamos a comenzar con la presentación, evaluación integral de floculantes y parámetros operativos para la mejora de la sedimentación en plantas de beneficio. La presentarán el ingeniero Eduardo Carrizales, es ingeniero químico metalúrgico egresado del Instituto Tecnológico de La Laguna, con 5 años de experiencia en la industria minera. Se especializa en el desarrollo de equipos de alto rendimiento y el análisis de datos aplicados a procesos metalúrgicos en plantas de beneficio. Ha complementado su formación con cursos en preparación mecánica de muestras, así como en balances de materia en flotación y molienda. También la presentará el ingeniero Jesús Argüello, ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de La Laguna, con diplomado en mineralurgia por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Ha colaborado en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Peñoles y como superintendente de metalurgia en Minera Media Luna. Actualmente dirige J5, empresa dedicada a la optimización de procesos metalúrgicos mediante servicios como capacitación técnica y productos de alta eficiencia para la industria del procesamiento de minerales. Adelante, por favor, ingeniero. Gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias. De corazón, gracias por estar acá. Sabemos que es algo temprano y es difícil levantarse en estos tiempos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la asociación y a todos los que están aquí presentes. En J5 llevamos años recorriendo las plantas de beneficio y algo que nos hemos percatado es que uno de los dolores operativos más constantes es el espesamiento. Altos consumos, agua turbia y una variabilidad en encontrar una variabilidad difícil de controlar. Todos hemos vivido consumos altos de floculante que se disparan sin explicación alguna. Agua turbia que regresa al proceso, variabilidad que complica la operación y en muchos casos costos elevados que nadie puede justificar. Hoy no venimos a vender nada, simplemente venimos a compartir datos reales en problemas reales. El trabajo que hoy presentamos, liderado por el ingeniero Eduardo Carrizales y ejecutado por el equipo de J5 y el equipo de todas las plantas de beneficio en donde hemos estado, presenta soluciones en las cuales nos hemos presentado en las plantas. Antes de ceder la palabra al ingeniero Eduardo, quiero aclarar algo que muchas veces hemos escuchado en diferentes plantas, que los floculantes se han puesto de moda, que ahora todos intentan vender, que ahora todos intentan entrar a planta mediante ese producto. Sin embargo, en nuestro caso no es así. Nosotros llevamos ya varios años haciendo pruebas de laboratorio para revisar que nuestros floculantes, nuestros productos puedan tener buena eficiencia. Nosotros no buscamos competir por competir, sino cuando llegamos a una planta y presentamos nuestros productos, tratamos de presentar innovación real y resultados sostenidos en planta. Así que, con su permiso, le cedo la palabra al ingeniero Eduardo, que él es el adecuado para poder compartir esta historia. Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jesús, por esa presentación. Estimado audiencia, los que están aquí presentes y a los que tenemos ahorita en línea, les quisiera preguntar si yo les dijera que pudiéramos disminuir el consumo de floculante entre un 20 a un 30% sin llegar a afectar la clarificación del agua, ¿cuál sería el impacto en esta semana? Mi nombre es Eduardo Carrizales, como ya lo comentamos, y vamos a hablar un poquito de la evaluación integral de los floculantes, parámetros operativos para la mejora de sedimentación en las plantas de beneficio. Como contexto, la industria minera se ha enfrentado diferentes desafíos desde la extracción del mineral, con yacimientos cada vez más complejos y además de eso, pues una metalurgia todavía más compleja con leyes todavía más bajas. Sumándole a todo eso, un factor muy crítico, el cual es el agua, que es prácticamente lo que queremos tratar, la importancia de esto, ¿no? Recientemente, en los últimos años, hemos enfrentado una escasez de este recurso y esto ha
ha provocado una creciente presión social y por ende pues una regulación más estricta y pues se dificulta y se acompleja más las operaciones, ¿no? Es por eso que surgen nuevas tecnologías, en este caso pueden ser desde equipos o algunos reactivos más eficientes para lo que son nuestras plantas de beneficio. En base a este contexto, diseñamos una metodología con 4 pilares fundamentales, con el objetivo común de llegar a consumos todavía más bajos, sin llegar a afectar lo que es la clarificación, ¿no? Empezamos con pruebas de laboratorio, con una selección del floculante más adecuada a nuestra operación, un análisis estadístico en el cual comparamos esas variables, revisamos en campo o verificamos en campo lo que resulta del análisis estadístico y por último una prueba industrial con información pues ya sesgada de los demás pilares, ¿no? En las pruebas de laboratorio pues buscamos prácticamente que se replique las variables tanto de la planta, lo más parecido a una prueba de laboratorio, ¿no? Entonces variamos, diversificamos diferentes tipos de minerales, si es que esta planta tiene diferentes extracciones, tamaños de partículas, porcentajes de sólidos, concentraciones, dosificaciones, ¿no? Tratamos de replicarlo, ¿no? El análisis, o en base a esto, nosotros analizamos 2 variables muy importantes, la velocidad de sedimentación y la clarificación que pueden representar estas. Los floculantes pueden determinarse como un alto desempeño debido a que pueden generar flóculos más grandes, pudiendo acelerar todavía más esa sedimentación y provocando una clarificación muchísimo mejor. Esta adaptabilidad de los floculantes de alto desempeño debido a los factores externos que puedan tener las plantas, pues los consideramos como un floculante de alto rendimiento. Después de que nosotros tenemos una selección de un floculante estándar que compita contra el estándar que tengamos en operación, pues empezamos con el análisis estadístico. El análisis estadístico básicamente solicitamos a las plantas entre 3 meses de operación en intervalos de 5 minutos, agarramos su base de datos y con esa base de datos nosotros empezamos a identificar las variables claves en nuestro proceso de sedimentación. En base a eso nosotros identificamos y una vez teniendo esa información podemos o tenemos la capacidad en la cual podemos detectar patrones operativos como mínimos o máximos, como se puede ver en el gráfico del lado izquierdo. En el gráfico del lado izquierdo podemos ver sus mínimos, máximos y cuál es la tendencia operativa que ellos pueden tener, ¿no? En base a eso, nosotros podemos generar una toma de decisiones mayormente informada a la hora de realizar una prueba industrial. Una vez que se realiza el análisis estadístico, esta misma información pues, se debe de corroborar en campo, ¿no? Entonces, se verifica desde los flujómetros, porcentaje de sólidos, clarificación, si es que tienen este tipo de sensores. Y además de eso, pues empezamos a familiarizarnos con la operación, ¿no? Que ese acercamiento debería ser constante. Una vez que tenemos toda esta información, pasamos a una fase de prueba industrial en la cual la prueba industrial recomendamos una visita en la cual previo al inicio de la prueba industrial estar informado con los compañeros de operación, un acercamiento más constante y pues familiarizarnos también con este tipo de operaciones, ¿no? Entonces empezamos desde antes con el floculante estándar, después comenzamos con la dosificación del floculante y a esto cambia a una modalidad 24/7, nosotros recomendamos hasta 15 días en estancia en sitio para poder tener una mayor agilidad a la hora de tomar alguna decisión y pues ya básicamente tenemos una decisión informada con los demás compañeros, ¿no? Con el análisis estadístico. Bueno, ¿cuáles son las variables que pueden llegar a afectar nuestro proceso de sedimentación? La concentración del floculante puede llegar a ser un factor bastante importante. Una agitación excesiva o deficiente puede afectar el rendimiento de este. Tiempos de maduraciones, el pH, un tamaño de partícula o el porcentaje de sólidos de pulpa alimentados a los espesadores.
Bueno, actualmente uno de los retos más importantes a los que nos hemos enfrentado, pues a lo mejor no es un resultado de un mes, de una prueba rápida, sino la constancia operativa. Es por eso que hemos implementado un sistema de dosificación experto, el cual está en una fase de desarrollo en la cual empezamos a identificar esas mismas variables claves en el proceso y comenzamos con una dosificación en base al tonelaje que se está alimentando a los espesadores. Sin embargo, pues ahí hay temas con los paros y es por eso que se agrega los estudios de tiempo de residencia. ¿Cuánto tarda en llegar a afectar mi espesador cuando para la molienda y evitar una sobredosificación? Como les comento, esto todavía está en fase de desarrollo, sin embargo ya se han visto resultados bastante prometedores, aunque todavía no esté completa el sistema de dosificación experto. En una segunda edición nos gustaría mucho presentarles, a lo mejor hablarles un poco más de este sistema experto, cómo se ha ido optimizando, agregando otras variables, como es el porcentaje de sólidos en el bajo flujo, el torque en un espesador, la interfase y la turbidez. Con esto, pues prácticamente se estaría operando de manera automática o semiautomática con la dosificación del floculante. Bueno, los resultados que hemos obtenido durante todo este trayecto a lo largo de los 2 años, pues es complicado sintetizarlo, pero pues básicamente nosotros iniciamos con la selección del floculante, en el cual variamos la dosificación de cierto reactivo, en específico un estándar y algún prospecto que nosotros tengamos. Podemos ver en la tabla del lado izquierdo cómo variamos la dosificación de entre 10 a 25 gramos por tonelada, y tenemos velocidades similares. Nosotros, en este caso, con este floculante de alta eficiencia, tenemos velocidades similares con 10 gramos por tonelada, a diferencia que con 25 gramos por tonelada. Esto ya nos da una ventaja operativa, ¿no? Aquí ya vemos una tendencia a la disminución del uso del reactivo. Sin embargo, hay una contraparte, la clarificación. La clarificación todavía no es demasiado óptima, es por eso que se aumenta la dosificación de floculante. Este es un dato bastante importante, lo cual se ha visto reflejado en estas pruebas industriales, en la cual esta ventaja de tener una velocidad de sedimentación alta, pues te puede garantizar la constancia o la continuidad operativa en dado caso que tengamos algún problema en las áreas periféricas. Hablándose, por ejemplo, de un preparador de floculante, pues si este llega a fallar, pues nos da un tiempo muchísimo más alto para poderlo optimizar, en este caso que no tenga algún detalle operativo, ¿no? Bueno, otras de las variables bastante importantes que se estudian son los tiempos de maduración. Como podemos ver del lado izquierdo, la gráfica representa diferentes tiempos de maduración, hablándose de 30, de 1 hora y hasta 2 horas. Con una dosificación mayor a 25 gramos por tonelada, podemos ver que prácticamente las líneas se empatan. Entonces, a dosificaciones muchísimo más altas, 25 gramos por tonelada, el tiempo de maduración puede llegar a ser un poco insignificativo, hablándose de la preparación del floculante. Si dosificamos menos, pues sí puede haber una variabilidad. Del lado derecho podemos ver otro gráfico con una de las variables más importantes, que es el porcentaje de sólidos. En este caso, variamos el porcentaje de sólidos tanto de la alimentación del espesador. En este caso tenemos una alimentación del 10% de sólidos y otra con el 22% de sólidos, representada como línea continua. La línea continua un aumento en el eje de las X de la dosificación del floculante, y en el eje de las Y cuánto tiempo tarda en llegar a, en este caso, a 800 centímetros cúbicos. Podemos destacar en esta parte que si nosotros dosificamos aproximadamente 5 gramos por tonelada con un 10% de sólidos, podemos tener velocidades similares con 22% de sólidos, pero dosificando hasta 40 o 45 gramos por tonelada. Es donde nosotros básicamente analizamos y verificamos pues cuál es el factor que realmente va a mover la aguja, ¿no? Como quien dice, qué es lo que realmente marca.
Estos son los resultados que hemos obtenido a lo largo de esta trayectoria en 5 plantas diferentes. Nosotros comenzamos con una dosificación base, representada en 5 diferentes plantas. En la planta número 1 comenzamos con una dosificación de 18 por un floculante estándar. Después entramos en una fase de inicio bajando hasta 15 gramos por tonelada y terminando en 15 gramos por tonelada. Esto ya representa una reducción del 17%. La planta número 2, una reducción del 72%, bajando de 23 hasta 6 gramos por tonelada. La planta número 3, pues 45. La planta número 4, 38, y actualmente la más reciente, la planta número 5, con una reducción del 53%. Si nosotros reducimos, pues va a haber una contra, ¿no? Siempre es un factor importante, sin embargo no es considerado en esta operación. Vemos la clarificación como una constante de mantenerse e inclusive mejorarse hasta un 30 a un 40% en el caso de las 5 plantas. Nosotros brindamos el soporte técnico porque creemos en esta mejora continua, continuamos con el acompañamiento, en este caso una presencia constante con la operación o supervisión. Contamos con una capacitación, en este caso una transmisión de conocimientos. Creemos mucho en esta parte de la capacitación y en la mejora continua, ¿no? Ese es nuestro soporte técnico. Dentro de los resultados de la mejora continua, al inicio tuvimos la fortuna de correr esas pruebas en la planta número 4, en la cual se está implementando este sistema de dosificación experto. Vemos como a inicio, con un floculante estándar, teníamos una variación de mes con mes. Esto fue cambiando y fue prácticamente haciéndose más plano a lo largo de los meses, ¿no? Actualmente nos enfrentamos a diferentes retos, ¿no?, que no contemplábamos en su momento. Por ejemplo, que se tiene un stock y se tiene que intercalar con otros floculantes que se tienen actualmente. Pero cuando se mantiene con el floculante, en este caso de un floculante de alta eficiencia, pues podemos todavía más aplanar esa curva, ¿no?, que se ve en el caso de la planta número 5. La planta número 5 teníamos bastante variabilidad en su proceso y cada vez se aplanó más y es constante en esta parte de los consumos de floculante. Y bueno, una de las preguntas que nos hacemos al inicio de un proyecto, pues realmente qué tanto afecta el cambio de un floculante o las mejoras operativas que nosotros podamos llegar a generar. Es por eso que en el gráfico de cubo sintetizamos esta parte en el cual un cambio de floculante sin realizar alguna mejora operativa puede representar una mejora en el consumo del floculante de un 28%. Si nosotros mejoramos, o en este caso damos las condiciones del floculante y realizamos algunas mejoras operativas, podemos alcanzar un 27%, ¿no? En combinación con un consumo, con un reactivo selectivo y unas mejoras operativas, podemos alcanzar, en este caso, en la planta número 5, que se realizó este estudio, una mejora de hasta el 53%. Bueno, estos son algunos de los resultados de las plantas, cómo se encontraban cuando llegamos, ¿no? Prácticamente no era agua lo que recuperaban, y sin embargo fue cambiando conforme pasó el tiempo y las mejoras operativas. Bueno, dentro de las conclusiones, los floculantes de alta eficiencia facilitan la separación en el proceso de sedimentación, y los floculantes en este caso son claves para la mejora de la claridad del agua tratada y optimización de la recuperación de sólidos en los procesos de beneficio, garantizando un servicio técnico en soluciones rápidas, ahorro de costos y una capacitación. Las mejoras operativas también ajustadas, incluir también el factor operativo, ¿no? No nada más nos quedamos con esa información, sino se transmite a lo que son los asesores, supervisores y también a los compañeros de operación, pues que nos echan ahí la mano, ¿no? Y bueno, para garantizar en este caso el éxito, la sinergia entre un floculante selectivo de alta eficiencia y en conjunto con las mejoras operativas y una disciplina hasta cierto punto, nos puede garantizar un ahorro en el consumo del floculante, pero además de eso, una constancia
en estos proyectos, ¿no? Que es lo más difícil, creo yo, tener constancia. Y bueno, pues quisiéramos agradecer a todas las empresas mineras que nos brindaron el apoyo o nos abrieron las puertas para poder correr lo que son las pruebas industriales y las que ya estamos por ahí de línea, pues estas que están ubicadas en la región principalmente de Zacatecas, al equipo de J5, el cual pues nos brindó bastante apoyo y un sincero agradecimiento pues al equipo operativo, Fernando Esquivel, Paloma Ramos y Fernanda. Y un agradecimiento pues muy íntimo pues al ingeniero Jesús Argíjico por darme esa oportunidad de liderar ahí los equipos, por eso que le solicité que estuviera acá acompañándome. Y bueno, a nuestras familias que nos dan ese motor para seguir adelante, ¿no? Que es un trabajo complejo, pero pues aquí estamos, ¿no? Como que nos gusta. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si ustedes han sido o se sintieron identificados con alguna de las variables que revisamos en esta presentación bastante corta, pues no duden en comentarnos en qué más podemos hacer con ustedes. De mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle al ingeniero?